¿Qué tal? Gracias por vernos. Menos homicidios durante el primer año de la administración del presidente Bukele. De eso hablamos en Toledo Reporta. Durante la administración del presidente Bukele, en estos primeros 12 meses, menos salvadoreños han muerto a manos de otro salvadoreño. Hoy vamos a conversar con un periodista que ha seguido de cerca la ola delincuencial en este país durante más de 2 décadas. Él escribió en Sala Negra del periódico digital El Faro y ahora trabaja para medios internacionales. Bueno, hoy nos acompaña Roberto Valencia. Él es periodista, escritor, cronista de la realidad salvadoreña y ahora también corresponsal de varios medios internacionales. Roberto, bienvenido a Toledo Reporta. Gracias, Carlos. Es un placer estar contigo en este nuevo formato. Bueno, Roberto, comencemos entonces con algo y es una pregunta básica y es lo siguiente. ¿Realmente le ha funcionado el plan de control territorial a la administración Bukele para obtener los índices de delincuencia tan pequeños que tenemos hoy día comparados con los de los años anteriores? No es tan básica esa pregunta, la verdad. Al menos la respuesta, la respuesta no es tan sencilla. El gobierno dice, repite, insiste en que los resultados que tenemos, las cifras del primer año de administración, de los 5 de la administración Bukele, el descenso fuerte, inapelable que hemos tenido, se debe exclusivamente al plan control territorial. Lo repiten cada vez que tienen oportunidad, en especial el señor ministro de Seguridad, Rogelio Rivas. Yo tengo bueno, no es que tenga mis dudas, yo he concluido que eso no es así, no se sostiene, pero vayamos en las dos partes. Primero, las cifras, el descenso es real, sí. El Salvador tiene uno de los sistemas de conteo más confiables, me atrevo a decir, de la región. Son 3 instituciones de distintas áreas, una es el Ministerio Público con la Fiscalía, otra es el Poder Judicial a través de Medicina Legal y otra es el Ejecutivo a través de Policía Nacional Civil. Son las 3 instituciones que contabilizan la violencia homicida en el país. Hace unos días se hicieron públicos los reportes hasta el 30 de abril, ya homologados por las 3 instituciones. Es decir, las cifras que tenemos ya tienen el visto bueno de las 3 instituciones y 2 de ellas no forman parte del Ejecutivo. Fuera aquello de las suspicacias que alguien pueda decir, nos están manipulando, nos están ocultando muertos, etcétera, etcétera. Como reportó el Diario de Hoy hace poquito, erróneamente, en un reportaje que hizo de balance del primer año de gestión en este tema, de la violencia homicida. Entonces, las cifras, el descenso es cierto, es real, sí. ¿Ese descenso es importante? Sí. Estos 12 meses, aunque no sean 12 meses calendario, son los 12 meses con el menor registro de violencia homicida en la historia del país. Y eso es mucho decir, en la historia reciente del país, no nos remontemos 1000 años atrás. Eso es mucho y es importante y hay que destacarlo. ¿Somos ya un país seguro? No, no. Este año, que parece que va a ser un buen año en este tema, con las proyecciones, con las cifras que tenemos hasta ahora proyectadas para todo el año, va a resultar que 2020 va a terminar, salvo que ocurra ahora un subidón o un bajón que en principio está fuera del guión, va a terminar en torno a 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es poco comparado con los 103 homicidios por 100.000 habitantes que El Salvador tenía ayer, como quien dice, en 2015. Teníamos 103 homicidios por 100.000 habitantes. Y este año se está proyectando que acabaremos en torno a 18. Es un bajón importantísimo, pero países como España, Francia, Italia oscilan, están todos los años en torno a 1 homicidio por 100.000 habitantes, 2 homicidios por 100.000 habitantes, 0.6, 0.8. Entonces hay mucho trabajo por hacer. El estándar que establece Naciones Unidas para delimitar si una sociedad tiene un problema de violencia homicidio, una epidemia de violencia, esas son las palabras exactas que utiliza, es 10. Arriba de 10 homicidios por 100.000 habitantes se tiene epidemia de violencia y estamos diciendo que El Salvador terminaría con este descenso en torno a 18. Vaya, pero eso no quita la importancia del descenso. Es un descenso muy fuerte, sostenido, prolongado a lo largo de un año. ¿Quién es el responsable de este descenso? Esa es la pregunta no tan sencilla de responder. El gobierno dice que el plan control territorial. Yo tengo elementos para desestimar esa versión, que entiendo que es la que le toca decir al gobierno, pues porque toda la gente tiende a barrer para
hacia sus intereses, ¿no? A jalar agua para su molino. Roberto, cuando la gente escucha el Plan Control Territorial, se imagina, por ejemplo, un grupo especializado tanto de la policía como del ejército que entran en una zona, extraen a los delincuentes que han cometido o que simplemente pertenecen a la pandilla, los sacan del lugar y empieza el proceso de enjuiciamiento de estas personas, y estas personas ya no están entonces en la colonia, y por lo tanto bajan los índices tal vez de muerte, de robos, de hurtos o de extorsiones. Pero yo no sé si eso efectivamente es eso o si eso es lo que tú miras cuando tú vas a la calle. No, 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 no. Bueno, de hecho, esa es la razón principal por la que yo digo con rotundidad que el plan control territorial no es el elemento que está detrás del descenso en las cifras de homicidios. Esa es la razón principal, pero voy a hacer una escalera y voy a enumerar tres. La primera es que el análisis de las cifras, yo llevo desde hace más de 10 años analizando la violencia homicida, no solo las cifras del país macro, también a nivel municipal, incluso más abajo, desagregados por sexo, por edad, etcétera, etcétera. Cuando se hacen esos análisis de lo que ha ocurrido desde que se implementó el Plan Control Territorial, cuya primera fase se comenzó a implementar hace un año ya, creo que fue la tercera semana de junio del 2019, si se hace un análisis de esos 22 municipios que se eligieron como los primeros en los que se iba a implementar de lleno el Plan Control Territorial, esta fase del Plan Control Territorial, se ve que el comportamiento no ha sido parejo. Uno entiende, porque las ciencias sociales no es matemática pura, que 2 más 2 son 4, y que uno no espera que los 22 municipios en los que se aplicó el Plan Control Territorial sean los 22 municipios con los descensos más pronunciados, pero sí que espera esa tendencia. Y al hacer los análisis aparecían casos realmente anómalos y extraños. Por ejemplo, Soyapango y Ilopango, 2 municipios que están uno a la par del otro, con realidades sociales muy parecidas, con un problema de pandillas muy similar. En los primeros meses de aplicación del Plan Control Territorial, un municipio como fue Soyapango bajó estrepitosamente los índices de violencia homicida, mientras en Ilopango no solo no bajaron, sino que aumentaron. Entonces uno ya con estos elementos, con estos análisis, se le empiezan a encender ciertas luces. El segundo elemento importante es el repunte de finales de abril. Creo que todos sabemos, entre el día 24, 28, 29 de abril de este año hubo un repunte homicida muy fuerte, 85 homicidios en 5 días. Ese repunte, para mí, inequívocamente demuestra que las pandillas siguen teniendo una presencia territorial muy fuerte y más allá. Una voluntad de poder alterar este indicador de la violencia homicida a voluntad. Y el tercer punto creo que es el más significativo, y es casi que apelo a la gente, a las personas que nos están viendo ahora mismo, que viven en colonias que tienen fuerte presencia de las pandillas. Ellos, mejor que nadie, saben que si son de las Margaritas, no pueden ir a la Campanera. Que si son de la Campanera, no pueden ir al mercado de las Margaritas. Que si son de Acajutla, no pueden ir a Nahuizalco, y viceversa. Todas esas situaciones se mantienen exactamente igual. No ha cambiado absolutamente nada. Y creo que es un indicador incuestionable de que el control territorial, al menos en las canchas, como dicen ellos, en las colonias y cantones y caseríos, en los que tienen una presencia más arraigada desde hace más tiempo, desde hace más décadas ya, porque eso es lo que tiene el fenómeno de las maras de implantación en El Salvador, en esas colonias prácticamente nada ha cambiado. Bueno, ha cambiado un elemento importante, que es de donde viene la pregunta. Ha cambiado que han bajado los homicidios, pero no que sea porque se estén desmantelando las estructuras criminales llamadas pandillas, llamadas Mara Salvatrucha 13, Barrio 18 Sureños, Barrio 18 Revolucionarios, que operan en esos lugares. Ahora, Roberto, hubo un tiempo que yo recuerdo se manejaba la tesis de que existía alto nivel de homicidios porque los territorios eran disputados. Si seguimos en esa tesis, podríamos decir entonces ahora que si no hay una gran cantidad de homicidios es porque los territorios ya no están disputados, sino que están divididos. La pregunta es si esta tesis es correcta o no.
O sea, a ver, lo verdad es que eso sí que no, se nos va de la actual administración. Pero bueno, creo que amerita una explicación el tema ese. Las pandillas en sus primeros años, en sus primeros lustros, el motivo principal de su razón de ser casi casi era la disputa y la guerra entre ellas. Y en esos años, hablo de los 90, todavía de la primera década del presente siglo, estaba mucho más vivo el hecho de dar pegadas en la cancha contraria, dar pegadas al enemigo, de matarle miembros, de restarle colonias, eso en los primeros años estaba muy efervescente. Con esto llegamos al final de la primera parte de esta conversación con Roberto Valencia. En la siguiente parte vamos a profundizar sobre por qué hay menos violencia homicida en este país. ¿Es efectivamente porque las pandillas ahora tienen más control sobre sus territorios o no? De eso estaremos hablando. Como siempre, recuerde que puede encontrarnos en las redes sociales, en las principales, en el Facebook, en el Twitter y también en YouTube. Nos encuentra como Toledo Reporta. Dicho eso, recuerde, porque la República es de todos, hay que cuidarla.